Solemos llamar puente a enlazar varios días festivos, varios días de descanso laboral. Y ahora estamos en uno de ellos. Es una orden gubernamental que la gente ve con mucha expectativa. El novelista James Hilton publicó en 1933 la novela Horizontes Perdidos. Relata la llegada de los extranjeros al Tíbet, a un monasterio en donde encuentran la espiritualidad oriental. En la novela, el autor visualiza la utopía, un lugar de paz, gobernado por sabios en el cual parece haberse detenido el tiempo. El nombre del lugar es Shangri-La y proviene del idioma tibetano, cuya tradición dice que hay 7 de esos lugares que fueron creados alrededor del siglo IX para refugiarse del sufrimiento y de la conflictividad del mundo exterior. Realmente, desde Platón en el siglo IV a.C., los seres humanos aseguran que encontrarán la ciudad en donde la prudencia, el valor y la justicia existen. Sí, Platón también tiene su Shangri-La en la obra La República. También Tomás Moro en el siglo XVI apadrinó lo que se convirtió en el género de literatura utópica, que viene del griego utopía, uk, que significa no, y topos, lugar. Utopía significa un lugar ideal, que realmente no existe. Pero antes, mucho antes del siglo XVI o del siglo IX o del siglo IV antes de Cristo, encontramos una propuesta para introducir la eternidad en nuestras trajinadas existencias. En la Biblia, el relato de la creación, lo que realmente se propone es que el mundo creado sea una mezcla del cielo y de la tierra, sea una forma de unir el cielo y la tierra. Los principios de justicia, obediencia, de la creación protegen al ser humano de sí mismo y del prójimo. Ese es el anhelo presente en todos los relatos utópicos. ¿Cómo traer parte de la eternidad a nuestra vida, aquí y ahora? No se trata de evadir el mundo, como salir de aquí e irnos a otra parte. Y Dios previó ese anhelo de eternidad en los 10 mandamientos. Por eso el 4º mandamiento reza: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo podemos resumir esto en un principio que nos ayude a recordarlo cada semana? Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Cómo es que Shangri-La apaga tu sed de eternidad? Bueno, el principio podría ser dedicar el tiempo a Dios, enseña valores eternos. Mire usted, en primer lugar, ¿qué nos dice el versículo 8? Nos dice que dedicar el tiempo a Dios es un memorial. Éxodo 28. Y el memorial propone hacer un alto en el camino. Acuérdate del día de reposo. Antes de poder dedicar tiempo a algo, debemos hacer un alto en el camino. Detenernos para disfrutar la paz. Pero claro, no hay paz en la tierra, no hay paz en el mundo, no hay paz en la familia, sin la paz personal y sin la paz interior, la paz del fuero interno. Así que el primero que necesita paz es usted. Pero para eso debemos dejar de sumar horas, logros, sueños, porque sin paz nada de eso suena a recompensa. Recuerda usted el dicho, la paz no tiene precio. La pregunta es, ¿pero en dónde encuentro la paz? Bueno, ahí está el asunto. Acuérdate del día de reposo, dice la segunda parte, para santificarlo. Hacer un alto en el camino tiene como propósito santificar el reposo. Reposo es la palabra Shabbat, pero Shabbat no es solo un día. En el Nuevo Testamento y leyendo la epístola a los Hebreos entendemos que el reposo no es cesar toda actividad. El reposo al final es tener paz con Dios y tener la paz de Dios. Porque usted puede cesar toda actividad y no tener paz, porque no tiene paz en su fuero interior. Yo he sabido de gente en cruceros y en lugares de ensueño sin paz. Si no tiene a Dios en su vida, no hay manera que usted encuentre la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Esta paz es la que nace de una relación correcta con Dios. Por eso dice la Escritura, justificados pues para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, la paz es un estado de haber hecho las paces con Dios. Usted no lo sabe, pero el mundo entero está enemistado con Dios. Y hacer las paces con Dios requiere hacerlo a la manera de Dios. Todos tenemos agendas y todos tenemos atajos para tratar de hacer las paces con Dios, pero Dios ha propuesto la manera, y la manera es Jesucristo.
Gozar de paz como resultado de haber resuelto entonces esa enemistad con Dios. Pero mire también que el memorial propone un propósito para el tiempo. ¿Qué significa reposo? Reposar un día es prepararnos para meditar, para trascender, para hacer de nuestras horas un memorial que ponga de vuelta la intención de Dios de traer la eternidad a su vida. La reflexión es hacer autoexamen, es hacer reparaciones internas, es hacer propósitos que deseo cumplir inmediatamente, es enmendar. Reposar también es hablar con Dios acerca de las cosas de Dios. Muchas veces queremos hablar con Dios acerca de nuestras cosas, acerca de nuestras necesidades. Acuérdate, Señor, mírame. Pero no queremos hablar con Dios acerca de las cosas de Dios. Y en donde tenemos una ilustración de cómo hablar con Dios acerca de las cosas de Dios, nada más y nada menos que en la oración que Jesús enseñó a orar a los discípulos. El reposo también significa un tiempo para meditar en la palabra de Dios. Aun cuando usted crea que lo hace todo el tiempo o todos los días, necesitamos un tiempo especial para hacerlo, más detenidamente, más profundamente, buscando afectar con la palabra de Dios nuestras vidas, las ideas que tenemos, los pensamientos que tenemos. De modo que lo que estamos diciendo es que reposar no es cesar la actividad, sino cambiar la actividad para que Dios tome mayor control sobre nuestra existencia. Así que en primer lugar hemos visto que dedicar el tiempo a Dios es un memorial. Pero mire lo que tenemos en segundo lugar. Dice que dedicar el tiempo a Dios le da sentido a nuestros logros, versículos 9 y 10. Dios reconoce nuestra necesidad de trabajar, versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Sabía usted que hay en la Biblia una teología del trabajo? Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Dios puso al hombre en el huerto para producir. Antes de hablar de la prosperidad, Dios nos enseña de la productividad. Usted en su vida tiene que trabajar. Ahora, yo sé que nuestro país es poco propicio para el empleo, pero note usted que no digo que usted debe estar empleado. Digo que usted debe trabajar. No se trata de estar empleado, se trata de ser productivo, se trata de trabajar. Ocúpese y sirva a los demás y Dios se encargará del empleo. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo, ahí en el capítulo 3 de Eclesiastés. El predicador de ese libro nos hace reflexionar sobre el activismo de nuestra vida y nos presenta 14 pares de opuestos: nacer, morir, plantar, arrancar. Pero hay muchos otros verbos que indican trabajo: curar, edificar, esparcir, juntar, buscar, guardar, desechar, romper, coser. Y hay tiempo para todo. Eso lo dice el autor. Además, esto nos trae a la memoria que toda la vida está en juego a cada momento. Por eso debemos vivir con sabiduría. ¿Puede saber el hombre qué es lo oportuno en la vida? Bueno, el hombre debe trabajar, pero también debe reflexionar en para qué trabaja. Y cuando le dedica tiempo a Dios, Él le da otro sentido a nuestros logros. Pero mire además en el versículo 10, Dios ordena atender nuestra necesidad de eternidad. Mas el séptimo día, dice el versículo, es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Hay al menos dos maneras de tomar estas palabras. Una es cesar toda actividad. Esa es la interpretación judía. Otra es reflexionar sobre Dios y sobre nuestra vida. Esa es la interpretación cristiana. El mandato se dirige al jefe de familia, porque dice: ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Este texto es un nivelador de las relaciones laborales. Es que podría yo guardar el reposo, pero poner a trabajar a todos a mi alrededor. Pero el sentido de estas palabras es que todos los que están en tu casa deben ser tratados igual, en el sentido de que todos necesitamos igualmente a Dios. Por tanto, la ley es igual para todos. Y los animales se mencionan acá. Bueno, es que en una sociedad agrícola como aquella, los animales son herramientas. Y si las herramientas funcionan, alguien debe hacerlas funcionar. Y la orden es que todos somos iguales ante la ley. Y ante la ley de Dios, todos en tu casa, aún los empleados, necesitan de Dios. De esa manera, Dios ordena atender nuestra necesidad de eternidad. Así que
Primero, dedicar el tiempo a Dios es un memorial, pero segundo, le da otro sentido a nuestros logros. Sin embargo, en tercer lugar, dedicar el tiempo a Dios es recordar su intención de unir el cielo y la tierra. Mire el versículo 11. Los cielos y la tierra están unidos en la intención de Dios, según la primera parte del versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Recuerda usted el relato de Génesis? Tenemos que corregir nuestra idea del propósito de Dios. Creemos, como los griegos, que Dios puso en nuestro corazón una natural enemistad con lo material y que solo lo espiritual es importante para Dios. Por eso nos asusta oír que hay una teología del trabajo o que hay una teología de las responsabilidades en la vida pública, que todas las profesiones son honorables ante Dios, la medicina, el derecho, las comunicaciones, el emprendimiento y hasta la política cuando no está en manos de ladrones. Hasta eso es algo que honra a Dios. ¿Cuál sea su trabajo? Si es honorable, si no usa al ser humano como medio, si no engaña, si no miente, puede hacerlo para la gloria de Dios. Eso es unir el cielo y la tierra, como dice el versículo 11. En otras palabras, ¿ha pensado usted detenidamente qué significa en la oración que el Señor instruyó a los discípulos la expresión, tu voluntad sea hecha como en el cielo, así también en la tierra? Eso no se hace de otra manera, sino a través de sus actos. Los cielos y la tierra se ven en función de la eternidad. Por eso dice aquí el texto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Unir el cielo y la tierra es lo que el Señor hizo en su evaluación del sexto día. Vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero en Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra. Por eso el séptimo día reposó y bendijo y apartó el día para celebrar. Usted quizá no lo sabía, pero el primer gran culto de acción de gracias que hubo en toda la historia lo celebró la Trinidad en este versículo que estamos leyendo. Fue ahí una celebración del propósito divino de haber unido el cielo y la tierra. La palabra tierra aparece unas 16 veces en la creación y la palabra cielo aparece unas 8 veces y juntas en correspondencia cielo y tierra las 8 veces que se menciona el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es adecuado que nosotros pensemos en este mundo como ajeno a los planes de Dios. Este mundo era parte del propósito original de Dios. Y enviar a Jesucristo, hecho hombre, era para devolver a este mundo el propósito original de Dios para parecernos a Él, a su justicia, a su obediencia. Dios no nos espera en el más allá sin antes haber cumplido nuestro propósito en el más acá. ¿Y cuál es nuestro propósito en el más acá? Es regar este mundo de eternidad, es bañar la existencia propia y las ajenas de la resurrección y de la vida de Jesucristo. De los 10 mandamientos, el único que no se repite en el Nuevo Testamento es guardar el día de reposo, pero eso en nada cambia el hecho de que usted y yo estamos llamados a vivir en función de la eternidad. Bien, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Que dedicar el tiempo a Dios enseña valores eternos. El cuarto mandamiento se trata de aplicar a nuestra vida la intención de Dios de traer la eternidad a nuestra vida. Jesús resucitó el primer día de la semana, el día que mejor que nada simboliza que la eternidad se hizo historia. Jesús es la vida de Dios cuando se acaba la vida física. La resurrección de Jesús es una buena razón para explicar por qué no se repite el día de reposo en el Nuevo Testamento. Y esa vida de Jesucristo empieza en usted y en mí en el momento en que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios. Porque hoy celebramos la unión del cielo y de la tierra en la resurrección de Jesucristo, que es nuestra esperanza, que es nuestra ocasión, es nuestra oportunidad de pasar de la tierra a la eternidad. Cuando nace un niño, pasa del plan eterno de Dios a la tierra. Y cuando creemos en Jesús, pasamos de la tierra al cielo. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos. Señor, te damos gracias por la promesa
que tenemos de la resurrección. Y porque entendemos, Señor, a través de guardar el día de reposo, que es el reposo de toda nuestra existencia, sobre los brazos de la cruz que sostienen nuestro día a día. Y ahí, Señor, queremos estar siempre reposando en ti. Agradecemos, Señor, tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.